Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Una vez más nos encontramos en la clase de Historia de las Ciencias Sociales. Recordemos que venimos trabajando el segundo periodo histórico de la historia de Colombia, es decir, lo correspondiente al periodo hispánico, que es nada más ni nada menos la presencia de España como país europeo aquí en Colombia. Recordemos de igual manera que el periodo hispánico, primero tuvimos que hablar de descubrimiento, o más bien, no de descubrimiento, sino de encubrimiento, de una invasión del gobierno español en tierras colombianas. Venimos de hablar de la conquista, de cómo fue conquistado Colombia por varios puntos, por varias entradas a través de varios conquistadores. Y en este momento estamos trabajando lo que tiene que ver con el periodo de la colonia, que va desde el año 1550 hasta el año 1810. Casi 300 años en que nuestro territorio tuvo ascendencia europea, pero nunca fuimos catalogados como europeos. Y entonces en el día de hoy vamos a hablar de cómo fue la dominación política y económica de España aquí en América. Pues y tenemos que decir que debido a las riquezas que los conquistadores encontraron en nuestro territorio, riquezas tanto de oro como de plata, y que ellos se llevaron para España, pues el Imperio Español, a cargo de los reyes de España, le pusieron mucho interés a nuestro territorio en forma de colonia, porque todo lo que llevaban de aquí, oro y plata, les servía a ellos, primero, para pagar sus deudas, y segundo, para financiar las guerras que todavía existían. El hecho del descubrimiento y la conquista de estos territorios le dio a España un poder tan grande que se constituyó en Europa como el Imperio Español. Y eso obviamente trajo envidias por parte de otros países que trataron de invadirlo. Entonces España, para poder librar guerras, tenía deudas, tenía que endeudarse y al mismo tiempo financiar estas mismas guerras. España, para garantizar su dominio aquí en nuestro territorio, pues tuvo que organizar sus gobiernos, organizar el territorio para poder hacer un control y vigilancia en lo político y en lo económico. Es así como crea diferentes instituciones desde allá de España, porque todo lo que había aquí no le servía, y al mismo tiempo todos los funcionarios que venían a dirigir esas instituciones eran nombrados como funcionarios. Así es así como podemos decir que desde España se creaban las leyes que se aplicaban aquí en América y en Colombia. Se administraba la justicia, es decir, cualquier conflicto que existe aquí, quien lo resolvía eran los reyes de España. Eran los encargados de distribuir las tierras. El rey de España le regalaba las tierras que descubría o que conquistaba a aquellos expedicionarios. Es así como aquí le dio tierra a Gonzalo Jiménez de Quesada, a Sebastián de Belalcázar, a Nicolás de Federman, etc. Se ordenaban expediciones, no todo el mundo podía llegar acá, solamente con la anuencia del rey de España se podía llegar acá. Y se controlaba todo lo que tiene que ver con el comercio, es decir, España tenía el control absoluto de nuestro territorio. A este control es lo que se conoce con el nombre de absolutismo monárquico. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar cómo fue que una vez conquistado nuestro territorio, apoderado y dominado nuestro territorio americano, la colonia española empezó o procedió a dividir el territorio en grandes extensiones. Conocemos dos instituciones, una como virreinato y otra como capitanías generales. ¿Qué era un virreinato? Un virreinato era aquel territorio
que establecido aquí en América ya estaba pacificado, es decir, ya estaba controlado de manera absoluta por el territorio español o por el gobierno español. Y se creaban las capitanías generales a aquellos territorios donde todavía existían indígenas rebeldes y había que someterlos de manera militar a través de un capitán general nombrado por el rey de España. En ese entonces, como teniendo en cuenta un tratado famoso que se llama el Tratado de Tordesillas, en donde tanto el rey de España como el rey de Portugal, con la mediación del Papa de ese entonces, pues se dividieron los territorios entre Portugal, porque recordemos que los navegantes que descubrieron América Latina, lo que hoy es la América Latina, lo que es la América del Sur, fueron Portugal y España. Entonces, a través de ese tratado se trazó una línea imaginaria en donde los territorios de Brasil correspondieron a Portugal y los territorios desde México hasta Argentina, al sur de Argentina, llamado la Patagonia o Tierra del Fuego, se le dieron a España. Es así, y entonces, ¿cómo España divide el territorio en virreinatos y capitanías? Vamos a ver entonces qué virreinatos y qué capitanías se crearon aquí en América por parte de España. Tenemos el virreinato, en primer lugar, de la Nueva España. Este virreinato corresponde a territorios de los pueblos azteca, que en su momento nosotros lo vamos a ver. Y corresponde a lo que hoy o actualmente es el sur de los Estados Unidos, los estados de Texas, Texas, Nuevo México y California, y lo que es el estado de México. Ese era el territorio de los aztecas. Allí se crea entonces el virreinato de la Nueva Granada. Un segundo virreinato es el virreinato de la Nueva Granada. Ese virreinato de la Nueva Granada correspondía a las comunidades indígenas de ese entonces, de los muiscas en la sabana de Cundinamarca y Boyacá, a los Tairona, los Quillacingas, los Pastos, los Tierra Adentro, los San Agustín, todo el territorio colombiano. Actualmente el territorio del virreinato de la Nueva Granada lo conformaban Colombia, Panamá y parte de Venezuela. Tenemos un tercer virreinato que es el virreinato del Perú, que correspondía a los territorios que tenían la civilización incaica. Hoy, el país de Perú, Bolivia y parte Ecuador, el sur de Ecuador y parte de Chile. Tenemos un cuarto virreinato que es el virreinato del Río de la Plata, que corresponde a los territorios indígenas de los araucanos y de los guaraníes. Hoy, el estado de Uruguay, Paraguay y Argentina. Los demás territorios habían indígenas rebeldes, como ya los dije, entonces se crearon las siguientes capitanías. En primer lugar, la capitanía de Guatemala. Esa capitanía correspondía a los indígenas de la civilización maya. Hoy, los estados de Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras y Costa Rica. Tenemos la Capitanía General de Cuba, que corresponde a los territorios de la isla de Puerto Rico y la isla de Cuba. Tenemos la Capitanía General de Santo Domingo, que corresponde a lo que hoy es la República Dominicana. Otra capitanía fue la Capitanía de Venezuela, que corresponde hoy a los territorios de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano país. Y por último, la Capitanía General de Chile, que corresponde a la República del Chile. De esta manera así fue dividido políticamente nuestro territorio por parte de España para someternos, para controlarnos política y económicamente. Los estudiantes, este resumen ha sido subido a la página virtual. Por favor, lo leen y desarrollan la actividad de clase que el próximo lunes vamos nosotros a socializar y a corregir. Muy buenas tardes.